¿Tienes barriga o el vientre abultado y te gustaría verte más delgada o más delgado? ¿Eres demasiado bajita y te gustaría verte más alta o más alto? ¿O eres muy alta y te gustaría verte más bajo o más baja? Quédate porque este vídeo va para vosotros. Hola Troyano, ¿qué tal estás? Bienvenido, soy Rubén Troya, diseñador de moda y personal shopper. Como habrás visto en la cabecera, vamos a hablar hoy de diferentes trucos y consejos para sacaros siempre el máximo partido a la hora de vestir. Quiero que sepas que ya hice un vídeo de cuáles son los 5 errores que no debes de cometer a la hora de vestir bien para verte muchísimo mejor. ¿No has visto ese vídeo? No te preocupes porque aquí abajo en el cajón de descripciones, sí, aquí abajo te voy a dejar ese enlace. Y ya sin más, comenzamos con el primer consejo. Quiero que sepas que si eres una troyana que tienes la barriga bastante voluminosa, es decir, tienes más kilitos o estás más rellenita de amor, en este caso quiero que sepas que deberás de utilizar tanto una braga reductora, una faja reductora o un body reductor, porque de otra forma no hay ningún caso donde podrás verte muchísimo más delgada. Que sepáis también los troyanos que también existen fajas para vosotros, con lo cual también, y bodies, con lo cual también lo podrías utilizar. Así que ya sabes que esto te favorece también a ti. Bueno, vamos a ver, en el caso por ejemplo de las troyanas, ¿cuál sería la faja, por ejemplo, o el body reductor o la braga reductora mejor utilizada para veros siempre muchísimo más delgadas? De esta forma lo que vais a conseguir gracias a estos 3 productos es modelar vuestro cuerpo y que de esta forma se os vea una silueta más bonita y sobre todo con unas caderas que atraigan muchísimo. Vale, pero ¿cuál es concretamente la faja, la braga o el body reductor que deberás utilizar para sacarte siempre el máximo partido y verte súper bien? Bueno, pues mira, en primer lugar te voy a decir que la que no debes de comprarte, siempre y cuando tengas mucha barriga, es decir, cuando tengas un volumen bastante prominente, no te compres nunca estas que son tan asequibles, es decir, tan baratas, como por ejemplo alrededor de unos $2 o por ejemplo 2 euros. ¿Por qué? Porque da la casualidad que esas concretamente no ajustan nada. Es decir, con esa base de ponértela y te vas a ver exactamente igual. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces estas para quién están así como más recomendadas? Bueno, pues mira, básicamente las que valen tan baratas, créeme que no están recomendadas para ningún tipo de cuerpo, a no ser que seas una persona que estás muy delgada y en ese caso a lo mejor puedes tener unos días que estás un poco como más hinchada o a lo mejor has retenido líquidos por algún alimento que hayas podido consumir. En ese caso son las que podrás utilizar, es decir, básicamente no te van a hacer ningún efecto. Pues evidentemente las que se venden en corsetería. Estas son evidentemente más caras, pero lo bueno que tienen es que están hechos con unos tejidos que son ultra ligeros, o sea, ultra ligeros y también ultra reductores. Es verdad que cuando te los metes, pues como bien sabes, es una faja con lo cual va a oprimir todo tu cuerpo, con lo cual cuanto más dura sea, mejor. Y tú me dirás, bueno Rubén, ¿y cuál sería más aconsejable? ¿Si la faja, la braga o el body reductor? Bueno, pues eso va a gusto del consumidor, básicamente. También es verdad que si tienes mucho volumen repartido tanto en la zona superior como en la zona inferior e intermedia, sería aconsejable que fuese más bien un body reductor, porque de esta forma vas a poder modelar aún más el cuerpo y te vas a ver muchísimo mejor. Que por ejemplo no tienes una barriguita así o un vientre más abultado pero no muy exagerado, pues en ese caso podrás utilizar tanto la faja reductora como también por ejemplo una braga reductora. Recuerda, en el caso de los bodies, que se me había olvidado anteriormente, que los puedes encontrar también con parte de pantalón, como si fuera por ejemplo unas mallas, aunque sea por la parte de arriba todo enterizo. Puede llevar sujetador incorporado y también puede ser en formato culot en la parte inferior o también modelo de braga. Es decir, hay un montón de variedades, con lo cual lo que tendrás que hacerte es un estudio de cuál es la que tú piensas que más te favorecen y también puedes preguntarle sobre todo en tiendas
especializadas de corsetería, donde venden esas fajas, esos body reductores que son los que te estoy diciendo que son los que más te favorecen, bueno, pues ahí habrá dependientes y dependientes especializados que podrán siempre aconsejarte de cuál es la que mejor te favorece. Recuerda que de esta forma sí que luego podrás utilizar un montón de prendas y de vestidos, con lo cual al llevar un body reductor, por ejemplo, te vas a ver siempre más delgada y más esbelta. En el segundo caso tenemos, por ejemplo, la estructura corporal, es decir, cómo la gente te ve a ti. Esto es muy fácil. Vamos a ver, no es lo mismo que a mí, por ejemplo, me estáis viendo así, erguido y recto, a que de buenas a primeras me vierais así, totalmente encurvado. De esta forma, aparte de que también te estás creando aquí en esta zona chepa o joroba a la larga, también lo que te pasa es que te marca mucho lo que sería la altura del busto y sobre todo la altura de la barriga. Con esto tampoco te estoy diciendo que vayas totalmente erguida y recta como si fueses un soldado. No. En este caso lo que tienes que llevar son los hombros relajados y una postura lo más erguida posible sin llegar a ir muy exagerada o muy exagerado, porque este consejo también sirve para lo que son los troyanos, así que tenlo en cuenta. Recuerda que una buena actitud, una buena forma corporal, lo que vas a conseguir visualmente es que se te vea más delgada o delgado y también más esbelto o esbelta, así que también tenlo en cuenta. En tercer lugar tenemos, por ejemplo, la utilización de, en el caso, por ejemplo, de las troyanas y también de los troyanos, la utilización de los escotes. Por ejemplo, los escotes de pico o simplemente como yo llevo ahora mismo este polo, lo que te hace es te favorece muchísimo porque te está alargando toda esta zona de aquí arriba, con lo cual te vas a ver siempre súper bien. Que tú dices, es que a mí me gustaría lucir un poco más de escote. Ojo, te voy a decir una regla para que sepas exactamente cuál es la abertura de escote que le favorece a tu cuerpo y no llegues a rondar lo que sería la ordinariedad. O una de las fórmulas que hay para saber cuál es la abertura de escote que te favorece, de escote de pico estamos hablando. Lo que tendrás que hacer es tomarte con una cinta métrica la medida desde el comienzo de tu pelo hasta la barbilla. Y esa medida la tendremos que llevar desde la clavícula, que está aquí colocada, hacia la parte de abajo. En mi caso concretamente es hasta aquí. Es decir, la abertura que yo tengo de aquí a aquí coincide que es a este largo. Entonces, de esa forma siempre vas a poder llevar un escote V o escote de pico que más te favorece. En el caso de los troyanos serviría exactamente igual. Que tú me dices a mí, Rubén, es que yo, por ejemplo, vamos a suponer que eres un troyano o una troyana que a lo mejor, pues por circunstancias X, no tienes pelo. Y me dirás, ¿cómo puedo saber exactamente cuál es el largo de abertura de escote? Bueno, pues en ese sentido sería tan fácil como medirte desde la ceja hacia arriba 5 dedos. 4 no, 5 dedos, que me equivoco. Con 5 dedos estamos viendo que sería ahí, entre 4 y 5 dedos más o menos, el comienzo del pelo. Ya sabes que desde ahí hasta la barbilla es la medida que tendrías de tomarte. Y ya sin más, seguimos con otro de los consejos. Una buena elección de ropa interior, esto va sobre todo para las troyanas, puede hacer que se te vea más delgada. Y tú dirás, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, anteriormente estuvimos hablando, como habrás podido ver, tanto de la faja, la braga y todo eso. Pero bueno, de ese tema no vamos a hablar. Quiero que sepas que una mala elección, por ejemplo, de lo que sería un sujetador, puede llevarte al error de cometer que se te vea más volumen del que realmente tienes y a lo mejor no te está favoreciendo, sino todo lo contrario, se te está viendo peor visualmente. Para ello sería aconsejable recordarte, por si no lo sabes, que deberás de tomarte muy bien lo que sería el contorno de medida de tu busto o pecho con una cinta métrica. Y recuerda siempre que, por ejemplo, las copas van en abecedario. Cuanto más lejos de la A sea la letra, bueno, cuanto más lejos de la A, quiero decirte, de la letra A, las otro tipo de letras, es decir, por ejemplo, una copa A es la más pequeña frente a, por ejemplo, una D
que en este caso estamos hablando de que son 4 veces más grande, para que tú veas un poco lo que sería esa diferencia. Entonces, tenlo en cuenta. ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, cuál es la copa de sujetador que te favorece? Quiero que sepas que lo que sería medir el diámetro de tu rodilla, de esta forma vas a saber cuál es la medida de tu busto. Tú fíjate qué curiosidad. Así que ya sabes, a partir de ahora, cuando tengas que ir a una tienda y no sepas exactamente si lo tuyo es una copa A, una copa B, una copa C o cualquier letra que sea, utiliza como modelo de prueba lo que es tu rodilla, colocando eso concretamente a la altura de la rodilla. De esta forma vas a conseguir saber si perteneces a una copa A, una copa B, una copa C o la que sea. Ese detalle también es bastante importante. Tenlo en cuenta. Por cierto, otro de los consejos que te voy a dar. Por ejemplo, si tienes poca barriguita y te gustaría disimularla, puedes utilizar tanto el cuerpo peplum como la falda peplum. El cuerpo peplum es un cuerpo que va justamente entallado hasta la cintura, y de la cintura hacia la cadera suele llevar normalmente un volante que genera una especie como de volumen. De esta forma, y siempre y cuando y siempre y cuando tengas poca barriga o poco vientre, lo que vas a conseguir visualmente es disimularlo. Y como lleva ese corte a la cintura, estás consiguiendo el marcarte cintura, entallarse la prenda un poco a lo que sería tu cuerpo y sobre todo disimular esa zona. Recuerda, siempre y cuando tengas poco volumen a la altura de lo que sería la barriga o el vientre. El cuerpo, eso sería el cuerpo peplum. Luego tenemos la falda peplum. Es exactamente igual, lo que pasa que es una falda que va hasta tu cintura y de tu cintura a tu lo que sea la cadera va ese volante creando lo que sería el peplum. Y luego debajo lo que llevas es una falda con un largo normalmente a la altura de la rodilla o por debajo de la rodilla. De esta forma, y como pasaba en el cuerpo peplum, si tienes poca barriga, lo que vas a conseguir es disimularla. Quiero que sepas que el cuerpo peplum y la falda peplum son dos prendas que favorecen muchísimo al cuerpo triángulo invertido y también favorece muchísimo a lo que sería el cuerpo rectangular y al cuerpo reloj de arena. Pero ojo, siempre y cuando no tengan barriga. Ah, que por cierto, ¿te gustaría saber cuál es tu cuerpo? Si es triángulo, ópera, óvalo, manzana, reloj de arena en el caso de las troyanas o cuerpo trapecio en el caso de los troyanos. O eres el cuerpo atlético, también conocido como el cuerpo V triángulo invertido o cuerpo H columna o rectangular. ¿Te gustaría saber cuáles son las medidas que te tienes que tomar para saber cuál es tu cuerpo? No te preocupes porque aquí abajo te dejaré en el cajón de descripciones un enlace donde vas a poder saber cuáles son las medidas que tienes que tomarte para saber cuál es tu cuerpo. Por cierto, también te voy a decir otra cosa que a lo mejor no lo sabes. Quiero que sepas que tengo a la venta asesorías personalizadas online, donde yo personalmente, a través de una conferencia, lo que hago es analizar tu rostro, tus facciones, tu cuerpo y bueno, te ayudo a vestir súper bien. ¿Te gustaría una asesoría personalizada online conmigo? Ya sabes que te la dejaré tanto en el cajón de descripciones como debajo del cajón de descripciones un texto fijado donde vas a tener ese enlace. Y ya sin más, seguimos con otro de los consejos. Otro de los consejos que te doy es la teoría o proporción de las áureas, también conocida como la de los tercios. ¿En qué consiste? Pues mira, como estás viendo en esta imagen, podrás ver que la mujer está dividida en varias secciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Está comprobado que es mejor dividir el cuerpo en 3 secciones y vestir 2 de ellas de la misma tonalidad a una diferente tonalidad o color, porque de esta forma vas a conseguir visualmente el verte más alta o más alto y más delgada y más delgado. A no utilizar, por ejemplo, lo que serían en bloques de 2 secciones, parte de arriba y parte de abajo, dividido justamente por la cintura. ¿Qué pasaría en este caso? Vamos a convertir que nuestro cuerpo sea el cuerpo rectangular y con eso hay que tener mucho cuidado porque puedes llegar a ocasionar que se te vea más barriga y sobre todo desproporcionado y con ello más baja y más bajo. Te dejo unas imágenes para que aprendas a diferenciar
para que aprendas a diferenciar, vamos que, perdona por la redundancia, entre lo que sería la proporción de los tercios y de las dos mitades. Otro de los ejemplos que te voy a ver para que se te vea más alta, ojo al detalle, o más alto y también más delgada y delgado es utilizar los outfits monocolor, es decir, de arriba a abajo de la misma tonalidad. De esta forma lo que estás consiguiendo es que te veamos muchísimo más alta y muchísimo más alto, y también si consigues que las prendas vayan a tu cintura, aunque sea todo de la misma tonalidad, lo que vas a conseguir es que se te vea más delgada, con lo cual ya sabes que te favorece muchísimo. Ponlo a prueba porque este truco es muy interesante. Por cierto, cuando te digo monocolor de arriba abajo me refiero también hasta el calzado. Recuérdalo. Otra de las formas para verte más delgada o más delgado sería creándote outfits utilizando 3 colores de base. De esta forma, y siempre y cuando quieras utilizar el círculo cromático, vas a conseguir visualmente el que se te vea mucho más delgada o delgado. Recuerda que si no quieres o no sabes utilizar el círculo cromático, aquí abajo te dejaré en el cajón de descripciones un enlace donde vas a aprender a cómo combinar todos los colores utilizando ¿el qué? Pues el círculo cromático. Otra de las formas que podrás hacerlo también es utilizando 2 colores neutros y luego otro color combinándolo que no sea un color neutro. De esta forma te puedes crear un sinfín de colores. Por cierto, ¿no sabes cuáles son los colores neutros? No te preocupes porque aquí abajo en el cajón de descripciones te dejo ese enlace donde vas a aprender a saber cuáles son y sobre todo cómo combinarlos. Seguimos con otro de los consejos. Aprende a combinar todo tipo de estampados, pero ojo, recuerda siempre que los estampados más grandes, los más llamativos, los que tienen un tamaño muy desproporcionado, generan visualmente mucho volumen, con lo cual si tienes mucha barriga o tienes mucho volumen, en esa zona no podrás utilizarlos. Ahí te deberás utilizar mejor colores lisos y a ser posibles oscuros. De esta forma vas a conseguir siempre esas proporciones tan deseadas. Por cierto, otro detalle importante, vamos a suponer que eres una persona que eres demasiado delgada o delgado y te gustaría verte con unos kilitos de más. En ese caso sería aconsejable que donde quieras verte con más o menos kilos deberás utilizar en ese caso los estampados. Por cierto, ¿te gustaría aprender a combinar todos los estampados, ya sean de rayas, cuadros, flores, animal print? Ojo, combinarlos entre ellos, estampados con otros estampados, que es súper tendencias. ¿Quieres aprender todo esto y más? Este consejo también sirve para los troyanos, donde vas a tener ese enlace aquí abajo, debajo del cajón de descripciones, vas a tener ese texto fijado. Así que ya sabes, vete allá a buscarlo porque te va a gustar. Por cierto, ¿me sigues? Yo creo que no me estás siguiendo. ¿Qué tienes que hacer? Seguirme. ¿Y cómo tienes que hacer? Pues ya sabes, le das a seguirme, al botoncito que tienes aquí abajo que dice sígueme, y luego le das a la campana. De esta forma, siempre que yo suba un vídeo o algo en la pestaña de comunidad, te van a llegar las notificaciones y no te vas a perder ningún detalle. Y bueno, troyana y troyano, hasta aquí el vídeo de hoy. Que sepas que más adelante haré otro vídeo o a lo mejor un directo. Ya veremos a ver. Lo voy a dejar ahí un poco a pensar, para que siempre aprendas a sacarte el máximo partido. Y lo dicho, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo troyano, cuídate. ¡Chao!